Queridos hermanos, buenos días. Un abrazo para cada uno de ustedes. Damos en esta mañana al Señor la gloria, damos al Señor la honra y la alabanza porque solamente Él es digno de recibirla. En esta mañana, hermanos, es para mí un gusto venir delante del Señor y por supuesto delante de ustedes para compartir esta mañana de oración. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar al Señor la gloria y la honra. Oremos, hermanos, y presentemos delante de Dios esta mañana. Amado y buen Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Queremos darte gracias, Señor, por darnos tu amor, por darnos la misericordia y por ayudarnos en todo momento, Señor, por ayudarnos en todo tiempo. Hoy, Señor, podemos ver tus misericordias. Hoy podemos entender, Señor, que solamente tú eres el único que nos puedes ayudar en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. En esta mañana, Señor, ante tu trono, quiero agradecerte a ti por la vida de mis hermanos, por la vida de mis hermanas, Señor, por aquellos que están pasando momentos difíciles, por aquellos, Señor, que están enfermos, atribulados, Señor, cansados, Padre mío. Quiero pedirte a ti, amado y buen Señor, que por favor les ayudes, les alientes, que le des a cada uno de ellos nuevas fuerzas para continuar, Señor, este camino que no es fácil, Señor. Padre, gracias. Hoy, delante de ti, Señor, presentamos esta enseñanza, Señor, y pedimos a tu Santo Espíritu que en esta mañana nos asista, nos ayude, nos guíe y que podamos juntos poder celebrar el nombre del Señor. Gracias, amado Dios. Amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Un abrazo cordial para usted, esperando, por supuesto, que se encuentre bien en el Señor. En esta mañana, hermanos, vamos a compartir la segunda parte de la enseñanza llamada Tres Resurrecciones hechas por Jesús. Y esta será la segunda parte en general, pero hoy estaremos continuando con la enseñanza del día de ayer. Vamos a estar leyendo, hermanos, el texto bíblico para el día de hoy, Lucas capítulo 7, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Lucas capítulo 7, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Me permito leer para ustedes. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. La Biblia o las Sagradas Escrituras enseñan que Jesús venía de Capernaum acabando de sanar al siervo de un centurión, pero de allí se dirigió a una ciudad llamada Naín junto con sus discípulos, junto con sus seguidores.
donde al ir ingresando se encuentra con el sepulcro de un joven único y su madre, y ella tenía las siguientes características. En primer lugar, vivía en Naín, aldea de Galilea. Su esposo había fallecido. Ella era viuda. Tenía un solo hijo, el cual iba a enterrar, por supuesto, porque había muerto. Además de esto, hermanos, esta mujer tenía un gran, profundo dolor en su corazón por la partida de su ser amado. La Biblia enseña en el versículo 13 que ella lloraba, y podríamos pensar que ella no solamente lloraba, sino que su dolor era tan grande que lloraba profundamente. Piense usted en una madre que ha perdido a su hijo. ¿Cómo estaría ella? Desconsolada. El versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor sabía, por su omnisciencia, que Él, en su maravillosa gracia, iba a ayudar a esta madre. Y lo primero que vimos ayer, hermanos, lo cual el Señor hizo por esta madre, en primer lugar fue que Él tuvo compasión de ella. Les recuerdo, hermanos, que en los tiempos de Jesús, las viudas no tenían derecho a ninguna herencia. Así que la pérdida del esposo para esta mujer, y no solamente la pérdida de su esposo, sino que ahora la pérdida de su único hijo, la sumían no solamente en una gran tristeza, sino también en una gran pobreza. Es por eso que Marcos habla de ayudar a las viudas. Es por eso que el apóstol Pablo da una enseñanza muy clara de ayudar a las viudas, a las que realmente son viudas. Ahora, hermanos, la compasión de Jesús fue tanto por el dolor de esta mujer que ella, aunque para el pueblo estaba desamparada, el Señor no la iba a dejar desamparada. Continuemos, hermanos, entonces, viendo lo que el Señor Jesucristo hizo por esta mujer. Como punto número 2, el Señor le dijo, no llores. Y usted lo puede ver en el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor vio a esta mujer llorando. Esta mujer estaba triste. Esta mujer estaba desconsolada, abatida, frustrada. En otras palabras, estaba muy, pero muy mal. Pero Jesús le dijo, no llores. Porque Jesús también lloraría por la muerte de su amigo Lázaro. Él entendía con claridad, él también en su unión hipostática, entendiendo de que el Señor también era plenamente hombre, el Señor también entendía lo que esta mujer estaba pasando. Amados hermanos, nuestro Maestro conoce muy bien ese sentimiento. Y aunque hayan muchos padres que en este mismo instante estén tristes o estén llorando porque sus hijos están muertos espiritualmente, porque sus hijos lastimosamente están en las drogas o en pandillas o en pornografías, chicas anoréxicas, jóvenes que roban, jóvenes que maltratan, señoritas y jóvenes que están en la prostitución, en el homosexualismo, que están enfermos, que están al borde del suicidio. Amados hermanos, el Señor lo comprende. El Señor, antes de que nosotros abriésemos nuestra boca, Él ya sabe lo que estamos viviendo o lo que ese padre o esa madre está viviendo. Por lo tanto, nuestro compromiso
como verdaderos creyentes es orar por ellos, es llorar con ellos, es clamar al Señor para que el Señor tenga misericordia y los resucite. Amados hermanos, el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado su evangelio para que nosotros le prediquemos a todos aquellos que nosotros sabemos y entendemos que están muertos espiritualmente. No podemos quedarnos con la palabra en nuestro corazón, sino que tenemos que darle la palabra a aquellos que la necesitan. Entonces, hermanos, el Señor no solamente tuvo compasión de ella, sino que también le dijo no llores. Además de esto, el versículo 14 nos da el tercer punto. Mire lo que dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Este tercer punto, hermanos, es el siguiente. Se acercó al féretro y lo tocó. En los tiempos de Jesús, honrar al difunto era importante. Era muy importante en la tradición judía. En una procesión fúnebre, los familiares del fallecido seguían el cuerpo que se había envuelto y llevado en una especie de camilla que atravesaba el pueblo, y se esperaba que los espectadores se unieran al grupo. Además de esto, había un grupo de mujeres llamadas las plañideras. Estas mujeres se les contrataba y ellas recibían, por supuesto, un dinero, porque mientras que el féretro iba atravesando el pueblo, ellas lloraban en voz alta, y lo que hacían al hacer esto era atraer la atención de todo el pueblo. Pero el luto familiar continuaba durante 30 días. ¿Y por qué quise decir esto, hermanos? Porque esta mujer estaba sola. Posiblemente tenían o tenía algunos familiares, pero ella estaba sola. Pero, amados consiervos, el punto aquí es entender que nosotros debemos ir a aquellos que están muertos espiritualmente, predicarles las palabras de vida, es decir, el evangelio del arrepentimiento. No podemos esperar a que un muerto busque a Dios porque está muerto. No podemos esperar que alguien que espiritualmente está muerto pues vaya al Señor, porque no lo va a hacer. Vuelvo y repito, nuestro llamado como discípulos del Señor es ir precisamente a hacer discípulos para el Señor. ¿Y cómo los hacemos? A través de la predicación del Evangelio, pidiendo al Espíritu Santo que nos asista, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude y que podamos decirle a aquella persona que está muerta que se pueda levantar, pero después que nosotros hayamos predicado este evangelio glorioso, este evangelio de la gracia, este evangelio que solamente viene de parte del cielo. No olvide usted que Mateo capítulo 10, versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Por supuesto, hermanos, este mandamiento fue dado para los apóstoles que el Señor había escogido para la iglesia en el primer siglo. Nosotros debemos sencillamente predicar el evangelio y dejar que el Señor vaya y llame a este muerto y lo levante de donde está y le dé vida. Pero nuestro llamado, hermanos, es predicar el evangelio. Lo cuarto que sucede aquí, según estos versículos, es que el Señor dio la palabra y dijo: joven, a ti te digo, levántate.
Y usted lo puede ver en el versículo 14, hermanos. Ahora, ¿qué sucedió? Jesús tocó el féretro, pero además de tocar el féretro, el Señor habló al espíritu del joven y por el poder del Señor declaró la palabra de vida. Ahora, solo el Señor puede resucitar a un muerto, pero nosotros, hermanos, lo que podemos hacer conforme a la palabra del Señor, vuelvo y reitero, es predicar el Evangelio. Este joven estaba muerto, pero por la palabra que el Señor dio, resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Es aquí donde podemos discernir por medio de las Sagradas Escrituras que solo el Señor Jesucristo tiene el poder para vencer la muerte. También debo decir, hermanos, que nosotros no declaramos, ni profetizamos, ni ordenamos. Hermanos, el Señor es el que da vida. El Señor es el que resucita. Pero nosotros, hermanos, estamos llamados a ir a aquellos que están muertos y hablarles de aquel que puede resucitarlos. Amados hermanos, debemos creer en fe que el Señor nos va a usar como herramientas suyas para ir a aquellos hogares donde hay jóvenes, padres, abuelos que están muertos espiritualmente. Y cuando prediquemos el Evangelio de Dios correctamente y cuando oremos correctamente, el Señor traerá vida y resurrección a estas personas. Hermanos, ¿qué estamos esperando? No podemos, hermanos amados, hacerlo la próxima semana. Si en este día el Señor te da la oportunidad de ir a la casa de un familiar y predicarle el Evangelio, hazlo. Y sencillamente vamos a descansar en su providencia. Y simplemente, hermanos, creeremos en fe que si así el Señor lo quiere, el Señor llamará de la muerte a aquellos que están, por supuesto, muertos. Punto número 5, hermanos, según el texto. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Lucas capítulo 7, versículo 15 dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Hermanos, aquel que estaba muerto comenzó a hablar. Cada vez que Cristo da vida espiritual, cada vez que Cristo resucita a un muerto, Él abre los labios en oración y en alabanza para que aquel que estaba muerto vaya y hable de las maravillas y de todo lo glorioso y grandioso que es el Señor. Un día tú y yo estábamos muertos, pero cuando el Señor vino por el poder de su Espíritu y nos resucitó, ahora nosotros no podemos dejar de hablar. No podemos dejar de decirle a otros que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Rey. Hermanos amados, cuando las almas muertas son levantadas a la vida espiritual por el poder divino del Evangelio, debemos glorificar a Dios y considerarlo como una visita de gracia a su pueblo. Oh hermanos amados, debemos orar por nuestros familiares. Debemos orar por nuestros suegros si los tenemos, por aquella esposa, por aquel esposo que no conoce a Cristo, por aquel hijo que no conoce a Cristo. Y debemos preguntarnos si realmente nosotros estamos obedeciendo al Señor y estamos siendo fieles a Mateo capítulo 28, desde el 18 hasta el 20. Si nosotros en verdad estamos predicando la palabra de Dios, hermano, el único que puede dar vista a los ciegos, el único que puede destapar los oídos espirituales, el único que puede darle vida a un muerto es el Señor Jesucristo. A nosotros solamente nos resta predicar el Evangelio,
A nosotros solamente nos resta orar, a nosotros solamente nos resta descansar en el Señor y creer firmemente que si es la voluntad, ese familiar, ese amigo, ese vecino, ese hermano, un día vendrá a los pies de Cristo y le adorará. Oh hermanos, qué gran reto tenemos por delante. El Señor, después de que vino de Capernaum, después de haber sanado a un siervo, se dirigió con sus discípulos, se dirigió con sus seguidores y vio a esta viuda triste, desconsolada, porque iba a enterrar a su único hijo. Pero lo que el Señor hizo, hermanos, fue tener compasión de ella. Y nosotros debemos tener compasión de aquellos que están muertos, de aquellos que sabemos que van al infierno. Debemos ir a ellos y predicarles el Evangelio. Debemos consolarlos como lo hizo el Señor. Debemos amarlos como lo hizo el Señor. Debemos darles la palabra de vida como lo hizo el Señor y creer, vuelvo y repito en fe, que el Señor hará en ellos un milagro. Hermanos, quiero finalizar con esta cita bíblica, la cual ayer, por supuesto, dije, Juan 11:25. Y qué bueno que usted pueda también aprenderla en esta mañana. Juan 11:25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Permítame, por favor, leerla una vez más para usted. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, vamos a orar en esta mañana, pero vamos a orar por nuestros familiares, por aquellos que están muertos espiritualmente, por aquellos que usted y yo sabemos que si hoy murieran, irían al infierno. Hermanos, no hay tres lugares, solamente hay dos: la eternidad con Cristo o la eternidad desoladora en el infierno. Hermanos amados, no podemos permitir, y lo estoy hablando en términos humanos, que si sabemos que se nos ha dado el privilegio de tener la palabra viva, que se nos ha dado el privilegio de tener el Evangelio, guardarlo o esconderlo. Nuestros familiares, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros suegros, nuestros cuñados deben conocer a Cristo. Y nosotros tendremos la tranquilidad que después de haber predicado este evangelio gratuitamente, el Señor, hermanos, hará conforme a su decreto eterno. Oremos. Amado y buen Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, hemos predicado tu palabra. Hemos visto la resurrección de este joven. Hemos visto, Señor de la gloria, la tristeza de una madre, el dolor, la angustia, porque aparte de ser viuda y ser menospreciada y ser pobre, su hijo había muerto. Qué gran dolor, Señor. No lo comprendemos, pues porque no vivimos esa situación. Pero te pedimos que nos ayudes a tener misericordia, que nos enseñes a ser obediente, que nos permitas mirar a aquellos que están mal, que están tristes, como tú los miras, Señor, con amor, con misericordia. Si pudiésemos resumir el Evangelio de Cristo, deberíamos decir que el Evangelio es amor, ya que tú amaste a tu pueblo y te entregaste por él y le diste vida
y resucitaste a través de tu muerte a aquellos que estábamos, Señor de la gloria, en aquel valle de muerte y desolación. Pero en esta mañana, Señor, queremos venir ante el trono de la gracia, pedirte perdón, Señor, por nuestro mal testimonio, pedirte perdón, Señor, porque en ocasiones somos incongruentes como creyentes, pedirte perdón, Señor, porque a veces, amado Dios, juzgamos de la manera la cual no deberíamos hacerlo. A veces, Señor, no hablamos tu palabra por temor, pero a eso no nos has llamado, Dios. Nos has llamado, mi buen Señor Jesucristo, a predicar este evangelio maravilloso, del cual un día también alguien tú usaste, y hoy podemos, Señor, declarar las maravillas tuyas. Quiero darte gracias por mis hermanos y me uno con ellos y con aquellos, Señor, que un día escucharán esta enseñanza para orar por nuestros padres, para orar por ellos, Señor, aquellos que no te conocen. Hoy clamamos a ti, hoy rogamos a ti para que tengas misericordia y nos permitas predicar este evangelio, o para que, Señor, uses a alguien, Señor, y lo lleves donde quizás ellos están y ellos puedan ser alumbrados con la luz tuya, puedan recibir la fe, Padre, y de allí puedan, Señor, creer para ser llamados al arrepentimiento en Cristo Jesús. Oro, Señor, por nuestros suegros, aquellos que los tenemos con vida, para que ellos también puedan venir a Cristo. Oro por nuestros cuñados, Señor de la gloria, para que un día, Padre, ellos te conozcan y te amen. Ruego también a ti, Padre, por la vida de nuestros cónyuges, por la vida de nuestras esposas o esposos. Clamamos a ti por nuestros hijos, Señor, aquellos que posiblemente, Señor, están viviendo un momento de angustia, aquellos que la están pasando mal, Padre, rogamos a ti por ellos, clamamos, Padre, a ti por ellos, Padre, los presentamos en esta mañana, amado y buen Señor Jesucristo. Oh, mi Dios, ten misericordia de ellos, ten misericordia de ellos, amado Señor. Permite, Señor, que ese hijo rebelde, que esa hija rebelde que está consumido en la pornografía o en la droga, oh mi Dios amado, en las malas amistades, un día te conozca. Pero permite, Señor, que nosotros realmente demos el testimonio adecuado. Queremos que otros te conozcan, pero ni siquiera nosotros mismos en ocasiones conocemos a ese Dios. Señor, ayúdanos. Oramos también, Señor de la gloria, por aquel hombre, esposo, padre de familia, que tiene un corazón duro, un corazón de piedra, Señor. Danos la palabra de gracia, danos la palabra viva para poderle amar, para respetarlo, Señor, para mostrarle a Él, a Cristo, a través de nosotros. Que no olvidemos, Señor, lo que dice tu palabra, amado Dios, en el libro de Mateo. Nosotros somos la sal de este mundo, nosotros somos la luz de este mundo, nosotros somos, Señor, los que salamos esta tierra con tu palabra, nosotros somos, Señor, los que damos luz porque nuestro pabilo está prendido, Señor, gracias a que fuimos también resucitados. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que sabemos que aparentemente aman al Señor, pero están viviendo dificultades. Rogamos también por ellos, por sus necesidades, por sus angustias. Oramos por ellos, por su crisis. Oramos por ellos, Señor, para que te glorifiques en el nombre de Jesús. También rogamos a ti, Padre, para que sostengas a nuestros hijitos,
a nuestras hijitas, para que sostengas, Señor de la gloria, nuestras iglesias locales, para que fortalezcas a nuestros hermanos. Hoy, Señor, clamamos a ti. Hoy, Señor, rogamos a ti. Hoy, Señor, pedimos, Padre, que la luz de Cristo alumbre a nuestros familiares, a nuestros hermanos. Oh, mi Dios, por favor, ayúdanos y guíanos, Padre, a esta verdad maravillosa, que cuando prediquemos el Evangelio, les hablemos a ellos de una verdad triste, de una verdad que es una realidad, que si no se arrepienten, Señor, irán al infierno, pero que después de esto podamos mostrarles a Cristo como la solución a los problemas. Señor amado, gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por todo lo que tú harás. Señor amado, asístenos, fortalécenos, guárdanos, Señor, y guíanos, y permite que nuestras vidas sean vidas realmente claras, que otros puedan conocerte, que otros puedan adorarte, que otros puedan amarte, que ese familiar un día pueda acceder a la salvación gratuita, porque solamente tú le resucitaste, y que un día puedan adorar como nosotros lo hacemos. Gracias, Señor, por esta mañana, y gracias, Espíritu Santo, por habernos asistido. Gracias, Señor. Amén. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, qué glorioso es levantarnos y orar por aquellos que son familiares nuestros y que sabemos que están muertos. Hermanos, no dejemos de predicar esta palabra. Por favor, levantémonos en oración, clamemos al Señor y pidamos a Cristo que nosotros seamos vasos de barro, que podamos ir a esos familiares, a esos amigos, a esos hermanos, y podamos predicarles este evangelio. Queridos hermanos, que el Señor hoy les guarde, que esta semana usted pueda predicar el evangelio, y que en primer lugar usted pueda predicarse a usted mismo. Hermanos queridos, que la gracia y la paz del Señor esté en ustedes. El Señor les bendiga, gracia y paz.